Queremos evaluar la integral indefinida o determinar la antiderivada. Determinaremos el antiderivado usando una fórmula que normalmente se encuentra en una tabla de integración en la parte posterior del libro de texto de cálculo. La parte más difícil de usar una tabla de integración es reconocer qué fórmula de integración usar. Observe cómo el integrando contiene el exponencial 7 elevado a la potencia de x, así como cotangente al cuadrado. Entonces, si miramos debajo de la sección trigonométrica de la tabla de integración, deberíamos encontrar una fórmula de integración similar a la que se muestra aquí, donde tenemos la integral de cotangente al cuadrado u integrada con respecto a u es igual a negativa u menos cotangente u más c. Pero observe cómo también tenemos este exponencial como parte de nuestro integrando, lo que significa que tendremos que realizar una sustitución o un cambio de variables antes de aplicar esta fórmula de integración. Entonces, para nuestro ejemplo, t dejaremos ser igual al exponencial 7 elevado a la potencia de x. Entonces, si u es igual a 7 elevado a la potencia de x, el siguiente paso es encontrar el diferencial u que es igual a la derivada de 7 elevado a la potencia de x con respecto a x veces de x. Y aquí está nuestra fórmula derivada. En caso de que necesitemos una revisión, tenga en cuenta que en este caso, esto incluye una regla de cadena que no necesitamos aquí porque sería igual a x, por lo que u' sería solo 1. Entonces el diferencial u es igual al logaritmo natural 7, multiplicado por 7 elevado a la potencia de x veces de x. Mirando nuestro integrando ahora, observe cómo no tenemos un registro natural 7 veces 7 para el x de x. Solo tenemos 7 a la x veces de x. Así que sigamos adelante y resuelva esto por 7 a la x de x dividiendo ambos lados por un registro natural 7. Simplificando, tendríamos 1 sobre el registro natural 7 diferencial u es igual a 7 para el x de x. Ahora escribiremos nuestra integral en términos de u. Entonces tendremos la integral de 7 a la x es u. Así que aquí tenemos la cotangente al cuadrado u. Así que en este momento tenemos esta pieza escrita en términos de u, pero ahora nos queda con 7 para la x de x, y sabemos que 7 para la x de x es igual a 1 sobre un registro natural 7 veces du. Entonces factorizaremos la fracción. 1 sobre el registro natural 7. Y, por supuesto, tenemos nuestro diferencial u. Ahora observe cómo la integral se ajusta perfectamente a la fórmula de integración. Entonces podemos encontrar fácilmente nuestra antiderivada en términos de u, y luego escribir eso en términos de x. Entonces, la antiderivada en términos de u sería 1 sobre el registro natural 7 veces negativo u menos cotangente u. Y, por supuesto, más c, la constante de integración. Y ahora sustituiremos 7 por la x por t. Entonces tenemos 1 sobre el registro natural 7 veces la cantidad negativa 7 para la x, menos cotangente 7 a la x más c. Esta es nuestra antiderivada, que significa la derivada de esta función. Es igual a la función integrando f de x es igual a 7 a la x cotangente al cuadrado 7 a la x. Espero que hayas encontrado esto útil.